Capítulo 141. Antes de que el cultista de pelo blanco pudiera reaccionar, Michael lo envolvió con una ropa de maná y restringió su movimiento. Esto fue posible solo porque había reforzado la ropa con maná adicional. Michael miró a su alrededor, por si acaso había más gente que no había notado. Sin embargo, estaba claro. Lo mismo sucedía con el mapa. La persona más cercana a los dos estaba unos pisos más abajo y definitivamente no se dirigía al tejado. El evangelista de cabello y ojos blancos se retorció en el suelo, tratando de escapar. Pero, por desgracia, era imposible. Estaba débil y Michael había reforzado la ropa con el 5% de su maná total, lo que significaba que, a menos que el cultista tuviera un núcleo de maná o estuviera a punto de formar uno, no podría escapar. Michael podía sentir que un poco de energía provenía del hombre y se dispersaba rápidamente. Le recordó a la energía que disipa el maná que había encontrado en la montaña. Pero surgió una pregunta. Sabían que los estaban observando, entonces ¿por qué algunos de ellos fueron tan estúpidos como para subir al tejado? No me extraña que Rowan haya descubierto su ubicación. Parece que no son los mejores escondiéndose. Se rió para sí mismo y acercó al cultista, lo suficiente para oír sus murmullos. ¿Qué pasa? ¿Te importaría decirme cuánto tiempo lleva funcionando esta base? Preguntó Michael, aflojando ligeramente el agarre de su ropa de maná para dejar que el cultista hablara. Sin embargo, como era de esperar, no hubo respuestas, ni más murmullos. En cambio, todo lo que recibió fue una mirada sin expresión. Esos ojos blancos parecen un poco desconcertantes cuando estás cerca, ¿eh? Bueno, claro. Eso es porque está intentando conquistarte. Y Michael miró fijamente al cultista sin comprender. Después de concentrarse un poco, pudo sentir que había algo de maná concentrado en los ojos del cultista. No hagas lo que creo que estás a punto de hacer. Lo intentaré una vez. Si no funciona, no hay problema. Se encogió de hombros con una sonrisa burlona e infundió maná en sus ojos, como lo hizo con ojos del sanador, pero esta vez intentó imitar el patrón del hombre que tenía delante. Para su sorpresa, de repente escuchó un ruido familiar en sus oídos. Timbre: nueva habilidad generada. Encanto principiante activo. Encanta al objetivo para que cumpla tus órdenes. Extremadamente eficaz contra objetivos débiles. Ineficaz contra los fuertes. Costo: 1% MP/S. Tuviste suerte. Oh, mierda, por supuesto que esto se reconoce como una habilidad, pero mi ropa de maná no suspiró e ignoró el sistema. Miró al evangelista frente a él y sin siquiera esperar un momento, Michael usó su nueva habilidad, encanto. Sintió que los hilos de su núcleo de maná se conectaban con sus ojos y, de repente, el mundo que tenía ante él cambió de color. Lo que fue más sorprendente fue que pudo ver el corazón del evangelista, con un número flotando sobre él. 40, 44, 47, 43, es el ritmo cardíaco. Michael comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. La nueva habilidad era para encantar, por lo que tenía sentido que pudiera ver el corazón y el ritmo cardíaco del objetivo. Pero a pesar de esto, no necesitó hacer mucho. Todo lo que Michael tuvo que hacer fue mirar fijamente a los ojos del cultista y esperar a que el hechizo hiciera efecto. Finalmente, lo hizo. El ritmo cardíaco del cultista aumentó rápidamente, casi alcanzando los 100 latidos por minuto antes de estabilizarse en alrededor de 90 latidos por minuto. Sin embargo, Michael ahora podía sentir una conexión entre ellos, una que podría cortar en cualquier momento. Supongo que tu cara. Las estadísticas finalmente van a ver alguna mejora. Felicitaciones. Vete a la mierda. Un escalofrío le recorrió la columna mientras miraba fijamente al sectario obsesionado. Ahora era el momento de obtener algunas respuestas. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la base en esta ciudad? 17 días, 6 horas 49 minutos 17 segundos, 18 segundos, 19 seco. Cuando el cultista comenzó a contar hacia arriba, Michael intervino. Está bien, cállate. Ante sus palabras, se hizo el silencio una vez más. Después de una breve pausa, Michael hizo otra pregunta. De todos modos, ¿por qué habéis establecido una base aquí? ¿Cuál es vuestro objetivo? Una vez más, la respuesta llegó al instante. Soy solo carne de cañón. Se me encomendó la tarea de proteger el surgimiento de un nuevo obispo. No sé nada más, señor. ¿Un obispo? ¿Eso no significa que un ser de nivel 3 está en camino?
Sistema, ¿no dijiste que alcanzar el nivel 3 era imposible en este mundo? Por lo general, no. ¿Pero has visto a estas personas? Probablemente estén aprovechando la energía externa para impulsarse a un nuevo nivel. Puedo sentir una habitación en la parte inferior del edificio que está bloqueando mis sentidos. Supongo que ahí es donde se encuentra el obispo. Ya veo. Michael miró al cultista, que lo miraba con ojos lascivos, y le rompió el cuello. Era una habilidad conveniente, pero también resultaba extraño controlar a alguien así. Probablemente debería usarlo solo cuando intento obtener información, decidió y comenzó a caminar hacia los pisos inferiores. No era necesario deshacerse del cuerpo. De todos modos, planeaba derribar todo el edificio después. En el camino se encontró con algunos miembros del culto evangelista, la mayoría de los cuales no representaban una amenaza para él. Por lo que pudo deducir, todas las personas que se encontraban en ese edificio, aparte del supuesto obispo que estaba en el fondo, eran carne de cañón, los más débiles entre los débiles. Pero le pareció un poco cómico. Después de todo, la cantidad de fuerza que tenían era suficiente para derrocar a la mayoría de las aldeas, si no a todas, tal vez incluso a una ciudad si sabían el momento adecuado. A medida que se acercaba cada vez más a la habitación, probablemente ubicada en el sótano, finalmente se encontró con algunos enemigos más fuertes. Lo más probable es que fueran herejes o sacerdotes, muy parecidos a las personas a las que se había enfrentado en la montaña. Sus técnicas no eran nada especial, se basaban principalmente en la velocidad. Pero la velocidad contra él era inútil. Incluso si estaba en el mismo nivel que ellos, podía lidiar con ellos fácilmente. Ahora que estaba en un nivel superior, prácticamente se movían en cámara lenta. Un simple lanzamiento de espada de luz fue suficiente lidiar con ellos. Parecía que venían de esa habitación, eso era lo que le decía su mapa. Cada pocos minutos aparecía un nuevo punto en el mapa y, cuando lo giraba y ampliaba, podía ver toda una zona cúbica que era completamente negra y no le permitía mirar más allá. A medida que se acercaba más y más, el número de cultistas que se acercaban a él aumentaba. Llegó al punto en que se preguntó qué tan grande era realmente esa habitación. Pero al igual que con el resto, los abatió, controlando a varios. Espadas de luz a la vez y decapitando a todos y cada uno de ellos. Había magos. Sin embargo, debido a su fuerza mucho mayor, sus espadas podían atravesar fácilmente sus hechizos y asestar ataques fatales. Era sorprendente que ninguno de ellos usara esa habilidad para disipar el maná, pero no lo cuestionaría. Su vida sería mucho más fácil si pudiera matarlos sin ningún tipo de resistencia. Después de todo, estos evangelistas eran pura maldad, llegando incluso a sacrificar a otros humanos para su propio beneficio. Michael no era un héroe justo. Sin embargo, cuando se encontró frente a la raíz del problema, no le hizo daño solucionarlo. Finalmente mató a los cultistas restantes y no pudo sentir que se acercaban más, pero cuando miró el mapa, notó que todavía quedaban 4. Todos estaban de pie junto a la habitación a la que se dirigía. ¿Y su fuerza? Casi idéntica a la suya. Los 4 eran de nivel 2. Simplemente ocúpate de ellos sin gastar todas tus cartas. Aún hay un alfil esperándote. Él asintió y caminó hacia adelante hasta que finalmente llegó a una habitación abierta de aspecto siniestro con una enorme caja en el medio y 4 personas paradas justo frente a ella, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera mirar a su alrededor, uno de ellos le disparó un hechizo directamente, a lo que simplemente usó su escudo para reflejarlo hacia un lado. Los otros 3 se adelantaron inmediatamente y cerraron la distancia entre ellos, sacando todo tipo de armas y cortándolo directamente. Michael se burló de ellos y se preparó, convocando un montón de escudos para protegerse, así como una inmensa cantidad de espadas de luz, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Maldita sea, ni siquiera me saludaron. Seguro que son muy devotos. Capítulo 142. Michael seguía siendo bombardeado por hechizos, a pesar de que tenía muchos escudos y muchas espadas para cubrirlo. Debido a sus peculiares habilidades, no podía contraatacar mucho. El grupo anterior no había podido disipar sus hechizos, pero estos chicos lograron hacerlo con bastante facilidad. Cada vez que una espada de luz estaba a punto de aterrizar en sus cuerpos, usaban una fina capa de energía oscura para desviar los ataques hacia un lado. Algunos incluso intentaban redirigir los ataques de una manera que lo golpeara también. Pero gracias a sus escudos, al menos pudo lograrlo. La única otra opción que tenía para atacarlos era
luz penetrante, pero parecía que podían anular la mayor parte del daño. Sus viejas estrategias resultaron ineficaces y las únicas otras habilidades que tenía para lidiar con ellos eran demasiado letales para usarlas tan temprano. Michael evadió el hechizo del mago y los ataques de dos cultistas de corto alcance mientras vigilaba al último, que había estado apuntando a sus puntos ciegos, aparentemente tratando de terminar la pelea de un solo golpe. Pero eso resultó ineficaz. Cada vez que un ataque se dirigía a los órganos vitales de Michael, el sistema lo redirigía o lo detenía por completo. Podía manejar los ataques por sí solo, pero como necesitaba preservar la mayor parte de su fuerza para la siguiente pelea, optó por dejar que el sistema lo ayudara. Aún así, esto no se está volviendo más fácil, pensó mientras sus ataques combinados casi lo alcanzaban. Con el tiempo, su coordinación mejoró, como si nunca antes hubieran luchado juntos. Después de unos cuantos intercambios más, finalmente se abrió una oportunidad. Michael utilizó su espejismo de luz acoplado con luz penetrante para lanzar un ataque contra el mago. Había estado tratando de hacerlo desde el comienzo de la pelea, pero sus números les permitieron detectar y bloquear fácilmente sus intentos. Al problema se sumaba el hecho de que la densidad de mana dentro de la habitación negra estaba empezando a afectar los alrededores, lo que no era una buena señal. Michael esquivó un ataque y golpeó a uno de los cultistas cercanos con el puño, asestándole un golpe directo en el pecho que lo hundió momentáneamente. Sin embargo, sus habilidades curativas eran similares a las de los demonios y el cultista se curó casi instantáneamente. Michael controlaba el luz penetrante, la habilidad que había lanzado previamente la colocó cerca del mago. Planeaba derribarla en el momento en que el mago comenzara a lanzar un hechizo, dejando pocas oportunidades para que la bloquearan. Después de todo, los lanzadores de hechizos, a menos que fueran como él, tenían la debilidad del tiempo de lanzamiento. Durante ese periodo, debían concentrarse por completo en el hechizo, lo que los dejaba completamente vulnerables a los ataques externos. Estaba contento de que los demás no hubieran notado su plan, ni siquiera el mago. Espejismo de luz no parecía ser del todo inútil. En situaciones difíciles como esta, podía ser un factor decisivo. Michael estaba seguro de que después de matar al mago, acabar con el resto no sería tan difícil. Probablemente le llevaría 5 minutos como máximo. Pero, por desgracia, no tenía tanto tiempo, ya que el maná dentro de la habitación negra seguía haciéndose más denso. Estaban peleando muy cerca de la habitación, por lo que podía sentir cada fluctuación de maná. Era una suerte que la extraña habitación fuera extremadamente espaciosa, o de lo contrario, habría sido acorralado y herido hace mucho tiempo. Es realmente siniestro, una enorme caja negra en el medio de una habitación abierta, casi como una especie de arena. Los cultistas se habían aislado dentro de esa caja, absorbiendo todo el maná de los alrededores, en este caso, toda la ciudad de arriba. Michael evadió algunos ataques más mientras otro pensamiento se le ocurría. ¿Eso no significa que estoy ayudando a que nazca un obispo? Si las cosas hubieran ido como debían, el obispo habría emergido durante el torneo de la academia, pero debido a su influencia, podría haber acelerado el proceso significativamente sin darse cuenta. Lo eres, pero ¿y qué? ¿O te ocupas de la raíz del problema ahora o esperas hasta que ese obispo aparezca y acabe con toda la ciudad mientras tú estás ocupado en otras cosas? Sí, supongo que tienes razón. Michael se quejó y detuvo un ataque. En ese mismo momento, la oportunidad que había estado esperando finalmente apareció. El mago comenzó a lanzar un hechizo que parecía estar basado en el agua. Parecía que el cultista tenía la intención de frenarlo o dejarlo inmóvil. La magia basada en la tierra también podría haber funcionado. Sin embargo, a medida que se formaba el hechizo, empezó a aparecer escarcha que envolvió el agua hasta que se convirtió en hielo. Era el momento de atacar. Michael actuó como si lo estuvieran empujando hacia atrás más de lo habitual, lo que provocó que los cultistas que se encontraban a corta distancia se confiaran demasiado. Eso fue hasta que de repente bajó la mano y el hechizo que se había estado formando desapareció. Los cultistas se dieron la vuelta en estado de shock y encontraron a su mago tendido sin cabeza en el suelo. Aprovechando el momento, Michael decapitó a otro cultista mientras aún estaban aturdidos. A pesar de su inhumanidad, los miembros del culto mostraron un nivel inusual de cuidado mutuo. Michael incluso pudo ver a algunos de ellos temblando de ira. ¿Pero por qué? ¿Esperaban acabar con vidas inocentes y no enfrentar consecuencias? No podía comprender sus pensamientos, pero no importaba.
Estaba decidido a matarlos a todos. Cuando los dos cultistas restantes salieron de su estupor, atacaron a Michael y le gritaron insultos que él ignoró. Sus patrones de ataque se volvieron predecibles hasta el punto en que ocasionalmente se golpeaban entre sí. Michael esquivó sus ataques y suspiró profundamente. No había usado mucho maná durante esta pelea. Aunque pudiera parecer difícil a primera vista, había sido mucho más fuerte que ellos desde el principio, incluso con su ventaja numérica. Supongo que es suficiente, invocó una única espada de luz y la sostuvo con ambas manos, como si estuviera empuñando una espada real. Cuando un ataque se dirigió hacia él, lo atravesó con un tajo en lugar de bloquearlo con sus escudos. El brazo del cultista quedó partido en dos, seguido de una decapitación limpia. Solo quedaba un cultista. A diferencia de momentos antes, cuando el cultista atacó con confianza y burla, ahora estaban congelados por el miedo, esperando ser asesinados. Pero justo cuando Michael se preparaba para concederle el deseo al cultista, el maná que irradiaba la caja negra aumentó drásticamente. La energía opresiva a su alrededor se intensificó, lo que lo obligó a detenerse. La desesperación de los cultistas se convirtió en envidia mientras se inclinaban hacia la caja negra. Lo que sucedió a continuación tomó a Michael completamente desprevenido. El cultista se clavó la mano en el abdomen y sacó una pequeña cuenta con dos hilos negros unidos. Con un solo apretón, la cuenta se rompió, liberando una oleada de maná a la atmósfera. Pero el maná no se disipó, sino que fue absorbido por la habitación oscura, lo que amplificó aún más la energía opresiva. Poco a poco, la presión comenzó a disminuir y fue reemplazada por una única puerta que apareció en la caja negra. Al instante siguiente, Michael vio que la manija giraba y revelaba una figura que salía lentamente de la habitación. Era una mujer con cabello y ojos completamente blancos, mirándolo como si fuera una especie de insecto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Capítulo 143. Los dos se miraron a los ojos, pero Michael no pudo evitar sentirse incómodo. Parecía que, incluso si utilizaba todas sus cartas de triunfo, la batalla podría acabar con él perdiendo. A pesar de ser un obispo recién ascendido, su fuerza aún era grande. Nivel 3. Ella estaba prácticamente un nivel por encima de él ahora. Pero tenía que haber algunas lagunas. ¿Es posible realmente obtener tal fuerza sin pagar un precio, especialmente cuando el maná está contaminado por esos hilos oscuros? Y el de ella también, ¿eh? Michael inspeccionó a la mujer que tenía delante y, para su sorpresa, sus hilos no eran completamente negros como los de las demás. En cambio, tenían un tenue color plateado cuya profundidad no podía precisar. Había algo más extraño. La mujer le resultaba familiar, pero no recordaba haberla visto en ningún lado. Ella no lo atacó de inmediato. En cambio, se acercó a los 4 cadáveres de los cultistas y recogió algunos de ellos, levitándolos un poco del suelo. Una pequeña mueca pareció formarse en su rostro, pero con la misma rapidez desapareció cuando volvió a mirarlo. Eso fue cruel, dijo ella haciendo pucheros y lanzándole una mirada molesta, como si fuera una especie de niña. Michael alzó una ceja ante esa reacción. ¿Cruel? ¿Sabes siquiera de qué tipo de grupo formas parte? Cuestionó con evidente desdén. Parecía cómico que un evangelista le dijera a alguien que eran crueles, especialmente cuando sacrificaban inocentes por el poder. No podía entenderlo. Tú los mataste, eso te hace cruel. La mujer comenzó a razonar con él usando su propia lógica. ¿Es una niña? Michael no pudo evitar pensar al escuchar sus palabras. Sin embargo, el tiempo de charla había terminado. No podía dejar que alguien tan peligrosa como ella saliera del edificio. Dios sabe qué tipo de daño le causaría con esa personalidad infantil. Mientras ella le daba la espalda, Michael le lanzó una mirada luz penetrante, que se precipitó a una velocidad increíble hacia ella. Sin embargo, para su sorpresa, la habilidad no tuvo efecto. El aura negra anuló por completo su ataque y lo disipó sin que ella tuviera que darse la vuelta. Por alguna razón, ella parecía dudar en atacarlo, aunque él podría haberlo imaginado. Tal vez había algún tipo de fatiga por el ritual que había realizado antes. El sistema también estaba inusualmente silencioso. Michael esperaba que comenzara a dar consejos en el momento en que apareciera la mujer, pero, por desgracia, no sucedió nada. Revisó la pantalla de estado y notó que Santuario finalmente había terminado el tiempo de recuperación. Era el momento perfecto para usarlo.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, una gran cantidad de maná lo agarró y lo estrelló contra el suelo, agrietándolo levemente. No fue doloroso, por lo que se puso de pie poco después, sin sufrir ni una sola herida. ¿Atacó sin mucho entusiasmo? ¿Es en realidad una niña ingenua criada por los cultistas? Michael estaba empezando a sentirse realmente confundido por sus acciones. Soy Aurora. ¿Cómo te llamas? Se dio la vuelta y se presentó al azar. Su silencio no duró mucho, ya que decidió seguirle el juego mientras ideaba una estrategia para lidiar con ella. Michael, dime, ¿por qué estás aquí? Quería santuario será suficiente para ella. Ah, Michael, yo tenía un perro llamado Michael. Su pelaje era del mismo color que el tuyo, dijo riéndose, ignorando su pregunta y dirigiéndose hacia la salida, aparentemente sin ningún interés en él. Pero justo antes de que ella se fuera, él invocó un escudo enorme y la empujó hacia atrás, o al menos ese era el plan. Solo logró empujarla unos pocos metros. Aurora se dio la vuelta y le inclinó la cabeza. ¿Qué estás haciendo, Michael? Pensé que éramos amigos ahora, ¿por qué me detienes? Notó que sus palabras se volvían más coherentes, al igual que su tono. Hace apenas unos minutos, tenía una voz y una personalidad infantiles. Ahora, sin embargo, era una mezcla de ambas combinadas con algo completamente distinto. Casi como si el ritual al que se había sometido hubiera alterado momentáneamente su mente. Pero ahora que su verdadera personalidad parecía estar regresando, no eran buenas noticias para él. Toda esta situación se ha jodido desde que ella salió del armario. ¿Quién es esta chica? La miró de nuevo a los ojos, de un blanco puro, pero esta vez, había una leve malicia en ellos. Justo cuando estaba a punto de hablar, Michael se dio cuenta de que ella dejó caer a sus 4 amigos cultistas al suelo y comenzó a caminar hacia él. Sus pasos eran mucho más seguros y serios que antes. A diferencia de los momentos ingenuos anteriores en los que lo cuestionó y se rió de cosas aparentemente sin importancia, esta vez no dudó. Utilizó una especie de hechizo invisible que lo envió a toda velocidad hacia atrás. Michael apenas reaccionó y se lanzó un escudo de varias capas en el último momento. Y aún así, un vistazo a su pantalla de estado reveló que había perdido el 20% de su HP total en ese único intercambio. Esto es un poco peligroso, ¿no? Pensó sarcásticamente y se curó a sí mismo, recuperando inmediatamente su HP al máximo. Debes tener mucho cuidado. Ese ataque fue más bien una prueba. Ella aún no se ha acostumbrado a su nueva fuerza. Mi consejo es que acabes con esto lo más rápido que puedas. Michael asintió con la cabeza al sistema, que finalmente había decidido hablar. Su plan actual era esperar a que ella se acercara y lanzara santuario. Necesitaba tener la ventaja en el siguiente intercambio porque estaba casi garantizado que, con toda su fuerza, ella podría matarlo de un solo golpe. Por supuesto, esto solo era así si no usaba escudos. Una vez más, ella comenzó a caminar hacia él, con la mano ya extendida, reuniendo una enorme cantidad de maná en su palma. Se estaba formando un ataque, y la única forma en que podía bloquearlo era con santuario. Sin esperar más, lo utilizó. Santuario. Al igual que antes, el halo se iluminó, expandiendo su brillo dorado en un radio de 100 metros, cubriendo toda la habitación en la que estaban. Y, lo más importante, cubrió a Aurora, que tenía el ceño fruncido por la molestia y la confusión. Debió haber notado que su maná no fluía como lo hacía normalmente. Si bien no podía inhibir por completo el flujo de maná de alguien más fuerte que él, al menos podía ralentizarlo. Michael ya sentía los límites de la habilidad. Era como si el maná que rodeaba a Aurora tuviera voluntad propia, lo que la hacía increíblemente difícil de controlar. La única razón por la que había derrotado al demonio antes tan fácilmente era porque su fuerza era similar. No había habido tantas limitaciones. Suspiró y comenzó a drenar el maná restante de la atmósfera, restaurando su propia reserva de maná en cuestión de momentos antes de encontrarse nuevamente con la mirada de Aurora. ¿Debería simplemente utilizar? Juicio celestial. Michael tuvo un pensamiento vago mientras su imaginación se estaba agotando. Sí, arrojar una bomba nuclear debajo de la ciudad. ¿Qué podría salir mal? Ah, cierto. Se dio una palmada en la frente y comenzó a girar el maná en el aire, volviéndolo inestable. Esto, a su vez, hizo que fuera más difícil para Aurora usar sus extrañas habilidades. Pero una cosa estaba clara. Esta no será una pelea fácil. Capítulo 144.
A pesar de las expectativas de Michael, la pelea se había convertido en un punto muerto absoluto, y ese había sido el caso durante los últimos 20 segundos. Siempre que intentaba algo sofisticado, como hacer explotar el maná que la rodeaba, nunca funcionaba. La habilidad no era tan efectiva después de todo. Sin embargo, tenía la sensación de que las ideas más imaginativas podían funcionar, aunque al mismo tiempo eran increíblemente peligrosas. Michael tuvo una idea: cambiar por completo su afinidad de maná. Pero justo cuando estaba formando esa idea, un fuerte dolor de cabeza lo asaltó. Demasiado complejo para tu yo actual. Prueba algo menos, suicida. Sí, ¿y qué podría ser eso? Replicó y se impulsó hacia un lado, evadiendo el ataque de Aurora. Anteriormente habían sido invisibles. Sin embargo, debido a Santuari y su imaginación, hizo que su maná fuera de un color completamente diferente, haciéndola mucho más fácil de detectar y esquivar. Pero, aún así, no había una forma definida de ganar, al menos ninguna que él pudiera imaginar. 30 segundos, y aún no sé qué tipo de magia está usando. Michael suspiró para sí mismo mientras la pelea definitivamente se dirigía hacia su derrota. A partir de sus observaciones, ella reunió maná en el aire y luego lo usó para afectar los alrededores, como la telequinesis. ¿Telequinesis? ¿Podría ser eso realmente? Michael no estaba muy seguro de cómo lidiar con la telequinesis, especialmente con aquellos que eran mucho más fuertes que él. Interrumpir el flujo de maná claramente no había funcionado como se esperaba. Solo la había ralentizado. Pero, ¿cómo puedo perturbar su mente en cambio? Justo cuando pensaba eso, una idea le vino a la mente. Con aproximadamente 25 segundos restantes, parecía extremadamente factible. Se rodeó de mucho maná antes de desaparecer. El primer paso de su plan era volverse invisible. Si no tenía a nadie en quien dirigir su atención, entonces sería mucho más fácil lidiar con ella. Entonces se le ocurrió la siguiente idea, que fue mucho más fácil de lo que había previsto: sobrecargar su mente con todo tipo de sonidos. Solo tenía que imaginarlos y Santuari haría el resto. Lo mismo se aplicó a su visión. Hizo que aparecieran un montón de luces destellantes. La única razón por la que supuso que sería eficaz fue por la cantidad de maná que utilizaban, que, francamente, no era mucha. Sin embargo, su efecto se notó de inmediato. El tiempo de lanzamiento de Aurora y la fuerza general de su maná disminuyeron drásticamente. Al mismo tiempo, se tambaleaba de un lado a otro. Pero lo que más le llamó la atención fue su apariencia. Su cabello blanco comenzó a brillar y a cambiar de color. Pasó a ser casi dorado, pero rápidamente volvió a cambiar a medida que sus expresiones alternaban entre normal y enloquecida. Hasta que finalmente se quedaron completamente en blanco y ella dejó de moverse por completo. En cambio, sus ojos desenfocados lo miraban fijamente, emitiendo una sensación siniestra. Pero al mismo tiempo ya no sentía ningún tipo de malicia. En realidad, no podía sentir nada en absoluto. Michael salió de su invisibilidad y se acercó a ella con cautela. ¿La destrocé? No era su intención destrozarle la mente por completo, pero ahora que había sucedido, no podía hacer nada al respecto. Su mente está bien, bueno, más o menos. Compruébelo usted mismo. Inclinó la cabeza e infundió más maná en sus ojos. Aunque Ojos del Sanador se suponía que era una habilidad pasiva, sus efectos solo se mostraban una vez que los activaba manualmente. Una habilidad extraña, pero no obstante muy efectiva. Mientras observaba a Aurora con su habilidad completamente activa, notó una niebla, completamente roja como la sangre, que cubría todo su cuerpo. La niebla era más visible dentro de su cabeza, específicamente en su cerebro. La niebla seguía desapareciendo y reapareciendo, el ciclo continuaba por Dios sabe cuánto tiempo. Pero una cosa era segura. Quienquiera que fuese esta chica Aurora, estaba bajo los efectos del control mental o algo incluso peor. La única ventaja de esta situación era que Michael tenía muchas habilidades curativas. Incluso si su objetivo principal ya no era curar, una de esas habilidades, que sería perfecta para esta situación, era purificar. Pero tengo que darme prisa, la niebla está empezando a apoderarse de su mente una vez más. Se acercó a ella mientras ella estaba ocupada mirándolo fijamente a los ojos y le puso una mano en la frente antes de lanzarle una mirada. Purificar. Para su sorpresa, sintió una ola de resistencia, y fue suficiente para disipar su habilidad. Sin embargo, eso fue solo así porque no había usado los efectos de santuario.
Podía mejorar su purificar habilidad por muchas veces. Y eso fue lo que hizo, concentrando todo el maná circundante en su palma y potenciando los efectos de purificar. Un fuerte dolor de cabeza lo asaltó, muy diferente al que había sentido la última vez, pero aún así continuó. ¿Podría haber un pequeño problema? Error calibración de habilidades no disponible generación de habilidades activa purificar superior activo purifica cada dolencia y calma el alma, sanándola en el proceso. Costo. 20% MP radio. 1000 metros Michael miró el mensaje que tenía frente a él con los ojos muy abiertos. Había esperado que la habilidad finalmente recibiera su tan esperado ascenso de nivel, pero no esperaba que se saltara por completo el rango avanzado y saltara directamente al superior. Además de eso, la habilidad ahora afirmaba que curaba el alma. Parecía bastante interesante. Lástima que no supiera mucho sobre el alma, pero de todos modos, lo más probable es que resultara conveniente en el futuro. Buen trabajo, has vuelto a romper el sistema. No uses ninguna habilidad innovadora hasta que lo arregle. Está bien, asintió Michael y se volvió hacia Aurora, que lo miraba con los ojos muy abiertos. La niebla que la envolvía había desaparecido por completo y ahora podía ver hilos plateados que recorrían su cerebro. El núcleo mental, ¿eh? Supongo que no es de extrañar. De todos modos, usa telequinesis o algo similar, ¿pero qué le pasa? ¿Aurora? ¿Me escuchas? Sus ojos temblaban cada vez que él decía una palabra. Pero en lugar de responder, lo empujó hacia atrás. La fuerza fue suficiente para aplastarlo. Sin embargo, justo antes de que chocara contra la pared, lo detuvo y lo bajó, observándolo desde la distancia. Lo siento, Michael. ¿Podrías decirme dónde estoy exactamente? Preguntó en voz baja, con una voz completamente diferente a la anterior. Le recordaba a una sola persona, a la que no había visto en mucho tiempo. Pero no podía hacer suposiciones todavía. No había pruebas. Los dos también parecían completamente diferentes, desde sus apariencias hasta sus personalidades y habilidades. No podía ser ella. ¿Verdad? Buscó la confirmación del sistema, pero no recibió respuesta. Después de todo, estaba solucionando el error que había provocado accidentalmente. Dime, Aurora, ¿ese es tu nombre real? Esperaba una negativa, pero lo único que obtuvo como respuesta fue silencio y un movimiento de cabeza, lo que significaba que su nombre en realidad no era Aurora. La inquietud estaba presente en el aire, lo que los ponía tensos a ambos. Sin embargo, no era una tensión maliciosa, sino más bien nerviosismo. Mientras Michael la miraba, de repente ella abrió la boca y habló, su voz clara y tranquilizadora. Siempre fuiste un niño listo, dijo con voz temblorosa, tratando de ocultarlo con una pequeña risa. Sin embargo, la mente de Michael estaba confusa y su corazón latía como nunca antes. Ella era la última persona con la que esperaba encontrarse y, sin embargo, allí estaba, parada frente a él con una apariencia diferente. Rebecca. Capítulo 145. Rebecca. ¿Eres tú? Preguntó Michael, con el corazón prácticamente saliéndosele del pecho. La habitación se sentía como si temblara. Su habilidad santuario ya se había agotado, por lo que probablemente se debió al dolor de cabeza que vino justo después, pero decidió ignorarlo. La persona frente a él era más importante. Los únicos recuerdos que tenía de este mundo antes de llegar a su cuerpo actual eran los del tiempo anterior de Michael con Rebecca. Eran prácticamente inseparables hasta que tuvo que irse a vivir con los demás. Sin embargo, no era porque lo odiara ni nada por el estilo, sino más bien porque el trabajo que estaba haciendo le había quitado la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, no podía prestarle tanta atención como se esperaría. Incluso si al Michael actual no le importaba, el anterior era un niño con cerebro de niño. Era natural que él hubiera desarrollado algunos problemas de apego, pero, no obstante, hubo suficientes buenos momentos como para que la guardara en su corazón. Después de todo, los recuerdos estaban conectados, al igual que las emociones que sentía el Michael anterior. Pero ahora que estaba de nuevo frente a ella, una extraña sensación le invadió el pecho. Era algo extraño, pero a la vez familiar. Si tuviera que hacer una suposición, sería que eran las emociones del niño Michael las que lo influían con tanta fuerza. Rebecca, ¿eres tú, verdad? Preguntó una vez más mientras ella miraba hacia el suelo, sin siquiera mirarlo a los ojos. Era casi como si su frase anterior le hubiera quitado toda la energía que tenía.
Michael infundió más maná en sus ojos, asegurándose de que ella no estuviera nuevamente bajo los efectos del control mental, o al menos, eso fue lo que asumió que había sido la niebla. Él comenzó a caminar lentamente hacia ella. Finalmente, ella dejó de usar maná para repelerlo hacia atrás. Sin embargo, el hecho de que su cabeza se sintiera como si se estuviera partiendo por la mitad no ayudó en lo más mínimo. Si se desatara otra pelea, no podría reaccionar a sus habilidades y lo más probable es que muriera. Después de todo, el sistema estaba haciendo mantenimiento y él se sentía como un zombi. «Rebecca, ¿cómo has estado?», preguntó Michael al llegar justo delante de ella, de pie a unos pocos metros de distancia. Sus manos temblaban aún más que las de él. Sin duda fue un reencuentro inesperado. Por lo que sabía, lo más probable es que ella estuviera muerta. «Lo siento, dame un momento», dijo finalmente Rebecca y extendió su mano temblorosa frente a él, impidiéndole acercarse más. Se agarró la frente. Era probable que todavía sintiera algún grado de dolor en su mente. Después de todo, incluso si él hubiera disipado el control mental, los ataques que había utilizado para llevarla a ese punto no habían sido agradables. Incluso él se habría visto afectado por los ataques psicológicos que le había infligido. Definitivamente no era ninguna broma. Pero aún así, se recompuso e invocó una sola espada de luz. Colocó una pieza de ropa acolchada sobre ella y se sentó. Si recogía más, parecía que en realidad caería inconsciente. Parecía que el dolor de cabeza se resistía a causa de la conmoción. Si hubiera luchado de otra manera, habría acabado rodando por el suelo. Después de unos minutos de espera, finalmente volvió a hablar, mirándolo con sus ojos completamente blancos. «Perdón por atacarte, no fui yo misma antes». Michael desestimó su disculpa, no era necesaria. «Está bien, sé que no tenías control de ti misma en ese momento. Aún así, te ataqué. Pero además de eso, ¿dónde estamos?», preguntó Rebecca mientras observaba toda la enorme habitación. La caja negra que estaba en el medio se había roto en algún momento durante la pelea. Incluso Michael no sabía cuándo sucedió eso exactamente. «Estamos en el Arión, debajo de la ciudad también. Estaba siguiendo una pista sobre unos cuantos cultistas y eso me trajo aquí». «¿El Arión? Seguimos en Verdusk». Parecía confundida, y también Michael. Estamos en el Arión, sí, pero ¿qué quieres decir con Verdusk?». Por lo que sabía, solo había 3 continentes, ninguno de los cuales era Verdusk. Estaba Artios, Neutus y, por último, Daor, aquel a donde se dirigiría después de terminar con todos sus asuntos. Por suerte, no quedaban muchos. Tenía curiosidad por saber qué tenían para ofrecer los otros mundos además del otro mundo que ya había experimentado. ¿Serían muy diferentes o prácticamente iguales? «Estuve en Alpos y ahora estoy de vuelta aquí, ¿cómo?», comenzó a murmurar Rebecca en voz baja, palabras que no tenían sentido para él. Sin embargo, eso fue hasta que se dio cuenta. ¿Y si no estaba hablando de continentes o ciudades? ¿Y si estaba hablando de mundos y Verdusk era en el que se encontraban actualmente? Finalmente dejó de murmurar y volvió a mirarlo con una expresión de disculpa en su rostro. Sobre eso, cierto, tienes un núcleo de maná, así que está bien decírtelo. Se apresuró a encontrar las palabras. Parecía tan torpe como la vez que la había visto en su oficina cuando despertó por primera vez. Verdusk es el mundo en el que nos encontramos actualmente. Es el mundo de nivel más bajo del universo. La mayoría de este tipo de mundos suelen tener seres débiles, aquellos que como máximo pueden alcanzar el nivel 2. Rebecca hizo una pausa y esperó a que él digiriera la información, tal como solía hacer antes, y luego continuó. Alpos es un mundo de bajo nivel, un nivel más alto que Verdusk. Pero, no obstante, la diferencia de poder es bastante significativa. La gente allí puede alcanzar el nivel 5, algunos incluso el nivel 6 si tienen suerte. Hay muchos más niveles. Sin embargo, todavía no he estado en ninguno de esos mundos. Aparentemente, la presión me haría daño, se rascó la cabeza con una expresión avergonzada. Está tan distante como siempre, dijo Michael, sonriendo ante sus payasadas. La explicación coincidía con lo que él suponía, pero solo ponía en perspectiva lo débil que era en realidad. Aunque estaba seguro de que su progreso era inmenso, en el gran esquema de las cosas, solo era fuerte en su mundo. En el momento en que fuera un mundo de bajo nivel, sus luchas se reanudarían una vez más. La de ser una de las personas más débiles allí.
Sin embargo, tenía muchas cartas de triunfo, la mayoría de las cuales podían, sin duda, salvar la brecha. Solo tenía que mejorar hasta entonces. Y para ello, tendría que volver a lo básico. Pero ahora que ya habíamos dejado de lado toda esa charla dulce, era hora de hacer las preguntas reales. Ya veo, Rebeca, ¿qué te pasó? Ante sus palabras, su atmósfera alegre desapareció, seguida por una mirada sombría. Sabía que era un poco insensible preguntar, pero quería saber, tenía que saber. Reinhard me atrapó en una mazmorra cerrada, creo. Era uno de los principales poderes del evangelista, así que me acogió y me hizo más poderosa, aunque desearía que no lo hubiera hecho. Su líder da miedo, dijo con un ligero escalofrío, y Michael simplemente asintió. Fue un buen comienzo. Siempre podría hacer más preguntas después. Sin embargo, lo que dijo a continuación casi lo hizo ahogarse por el shock. Creo que se hace llamar Adam. Es un nombre extraño, pero es extremadamente poderoso. Al principio pensé que se parecían, pero su cabello es dorado. Solo sus ojos son iguales. Los evangelistas están siendo guiados por Adam, mierda. Capítulo 146. Sistema, ¿escuchaste esa mierda? Michael estaba un poco confundido. Si bien no había conocido a Adam en esta realidad, había visto un atisbo de él en ese entonces. Debido a su propio aumento de poder, no pudo ver la fuerza real de Adam en ese entonces, pero si fue hace eones, sería seguro asumir que su fuerza ya había alcanzado el pináculo. Eso también significaba que pelear con él no era lo mejor para Michael, considerando que se enfrentaría al líder de los evangelistas, así como a alguien que supuestamente conocía en el pasado. No sería un gran encuentro. Rebeca, ¿sabes algo más, tal vez? Por ejemplo, ¿por qué exactamente te secuestraron en primer lugar? Michael la interrogó una vez más, ya que parecía que ella comenzaría a divagar sobre cosas al azar. En realidad no. Recuerdo haberte buscado y luego haber quedado atrapada en esa mazmorra. Después de eso, me reclutaron y, como no tenía otra opción que unirme o morir, lo hice. Rebeca se encogió de hombros con su pequeña explicación. Parecía que ella tampoco sabía nada. Bien, creo que debiéramos. En el momento en que Michael empezó a hablar, el suelo tembló mientras las paredes a su alrededor empezaron a cubrirse con todo tipo de telarañas, agrietando lentamente la estructura misma. Si no salían pronto, todo el edificio se derrumbaría sobre ellos. Pero antes de que Michael pudiera hacer algo o informarle de su plan de escape, ella giró la mano y, de repente, todo el techo estalló en el cielo, revelando un montón de estructuras de todo tipo flotando en el cielo. Los gritos a lo lejos eran bastante frecuentes. Podía decir que nadie había muerto, a pesar de que estaban debajo de la ciudad. La ubicación era lo suficientemente remota como para que la gente no estuviera caminando constantemente. Sin embargo, la indiferencia y la mirada sin emociones de Rebeca mientras lo hacía lo tomaron un poco por sorpresa. ¿No podrías haberlo hecho un poco más, discretamente? ¿Por qué? De todos modos, Verdusk seguramente caerá pronto, respondió sin entrar en detalles y comenzó a volar hacia arriba, justo a través del enorme agujero que había creado. Michael suspiró al verla y procedió a crear una especie de máscara. No quería revelar su identidad a posibles transeúntes. ¿Qué le pasa? Invocó una sola espada de luz y la siguió. ¿Quién sabía a dónde planeaba ir? Pero se sintió un poco extraño. No se habían visto en mucho tiempo, pero ella parecía muy tranquila al respecto, como si su temblor anterior fuera una artimaña. Sin embargo, Michael lo atribuyó al trauma emocional y al control mental que había experimentado. Aún así, en el fondo de su mente, mantenía la posibilidad de que Rebeca pudiera estar ocultándole algo. Listo, veo que ya lo hablaste. ¿Lo hicimos? Respondió Michael y la siguió mientras volaba hacia lo más alto de la base de los evangelistas. Su plan era demolerlo también, solo que con un poco más de cuidado y no de forma tan llamativa. Al mirar el mapa, pudo ver a cientos, si no miles, de personas reunidas alrededor. No había puntos rojos, lo cual era extraño, pero tal vez no querían correr el riesgo de ser vistos por los más poderosos. Sin embargo, había una presencia preocupante que se dirigía hacia ellos a una velocidad mucho mayor que la de los demás. Era Amanda. Los dos aterrizaron en el techo del edificio que lentamente comenzaba a inclinarse. Parecía que Rebeca había logrado derrumbar también los cimientos. Su poder era definitivamente impresionante a pesar de lo simple que parecía. Michael, ¿por qué sigues en Verdusk? Preguntó de la nada.
Tengo algunos asuntos que atender aquí, aunque pronto me iré a otro mundo. Ya veo, ve a Aldion. Es un mundo de bajo nivel al que los evangelistas aún no se han expandido. Solo hay sacerdotes y obispos. ¿Y cómo voy a saber quién es Aldion? Lo entenderás cuando llegues allí. No es un mundo popular, por lo que mucha gente lo menosprecia. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes que puedes descubrir allí, algunas de las cuales incluso podrían beneficiarte, respondió Rebeca con paciencia y estiró sus manos, reforzando el edificio que se derrumbaba un poco más. Michael permaneció en silencio y miró hacia abajo, a los escombros. Rebeca prácticamente sostenía todo el edificio solo con sus habilidades. La telequinesis parecía un poco exagerada. ¿Sabes algo sobre Aldion? Le preguntó al sistema. No. Es probable que se trate de un mundo recién integrado. Ninguno de los Michaels anteriores fue a ese mundo, y tampoco lo hizo Gabriel. Entonces, ¿son tierras prácticamente desconocidas? ¿No será peligroso? Existe un período de asentamiento para los nuevos mundos en el que su nivel de fuerza es confirmado por los poderes superiores. Solo entonces un mundo puede alcanzar su nivel. En este caso, es un mundo de bajo nivel. Eso significa que los poderes superiores ya han puesto un pie allí. No tienes nada de qué preocuparte, probablemente. Ya veo, y Michael volvió a quedarse en silencio, admirando la vista antes de que finalmente se interrumpiera. Después de todo, Amanda estaba casi allí. Mientras el silencio continuaba, de repente una pregunta le vino a la mente. Rebeca, ¿te quedarás en este mundo? Y recibió una respuesta al instante, sin que ella siquiera se diera la vuelta para mirarlo a la cara. Verduz no es un mundo ideal. Está corrompido tanto por los demonios como por los evangelistas. Después de todo, a menos que tengas un núcleo de maná o tengas sentidos muy agudos, no puedes sentir nada extraño sobre nosotros. Cuando las palabras de Rebeca aterrizaron, el color de su cabello cambió repentinamente y ella se giró hacia él, sus ojos eran verdes en lugar de blanco puro. Esta apariencia es como un lienzo. Podemos modificarla tanto como queramos, hasta la estructura ósea. Sin embargo, eso es solo para misiones encubiertas. Solo lo he hecho una vez y solo una vez porque era demasiado doloroso, dijo con indiferencia y su habitual distanciamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? No me digas que intentarás infiltrarte entre ellos. Preguntó Michael con el ceño ligeramente fruncido. Podía verla haciendo algo estúpido como eso. No, aprendí la lección. Quiero volverme más fuerte hasta que finalmente pueda vengarme. La astucia solo funciona si eres fuerte. De cualquier manera, el asesinato no funcionaría con ninguno de los altos mandos de los evangelistas. Sin embargo, justo cuando Michael estaba a punto de responder, otra voz resonó desde un lado, sorprendiendo a ambos. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Puedo proporcionarte un lugar seguro. A cambio, necesitaré la información que estás ocultando. Se dio la vuelta y vio a Amanda sentada en la cornisa. Era difícil saber cuándo había llegado. Por lo que vio en el mapa, se movía bastante despacio y no llegaría hasta unos minutos después, pero allí estaba. Antes de que intentes negarlo, escuché toda la conversación desde que ustedes dos llegaron aquí. No tiene sentido mentir, dijo con su habitual tono estricto que no dejaba lugar a la negociación. Bueno, alégrate de que no esté matando directamente a Rebeca. Los evangelistas se han ganado una gran reputación. Aparte de sacarles más información, a la mayoría los matan sin más. Esto ha sido así durante un tiempo y, sinceramente, es un buen método. Entonces, ¿qué dices, pajarito? ¿Te gustaría acompañarme? ¿O prefieres morir en su lugar? Capítulo 147. Disculpe. Rebeca parecía sorprendida por la grosería, pero la mirada que Amanda había estado emitiendo desde que apareció la hizo guardarse sus pensamientos para sí misma. ¿Me escuchaste, miembro del culto? Solo te doy una opción porque eres pariente de Michael. Si no, te habría matado antes. Yo diría que Amanda está siendo un poco insensible, pensó Michael mientras escuchaba a los dos conversar. Sus discusiones iban desde discusiones hasta desacuerdos, repitiéndose sin fin y sin que pareciera haber un punto medio. Amanda estaba convencida de que Rebeca ocultaba secretos, y, en realidad, Michael también los ocultaba. Sin embargo, la forma en que lo hacían parecía incorrecta. No como adultos maduros, sino como dos niños que se peleaban. Parecía que el dolor de cabeza del que se había librado recientemente volvía.
Sin duda fue difícil lidiar con dos mujeres impulsivas. Mira el lado positivo, sí, no lo sé. Quizás intentar convencer a Amanda de que envíe a Rebecca al mundo en el que estaban antes. Sería una buena idea que las dos se conocieran desde el principio. Michael escuchó las payasadas del sistema con una mirada confusa. ¿Qué quieres decir? La adorable Astrea y tu madre adoptiva se encuentran, por supuesto. ¿Qué más? Tú, eres especial. Michael se quedó sin palabras ante el comentario del sistema. Se estaba adelantando demasiado. Pero podía admitirlo. Que Rebecca fuera a ese mundo sería beneficioso para ella. Después de todo, no era el mundo de nivel más bajo, lo que significaba que era mejor que Verdusk. Al mismo tiempo, no tendría que preocuparse de que Astrea fuera asesinada si Rebecca se quedaba a su lado y la ayudaba. Eso lo dejaría mucho más tranquilo. Cuando Michael volvió a concentrarse en la conversación, se dio cuenta de que todavía no habían llegado a un acuerdo. A Rebecca no le gustaba la actitud de Amanda, y a Amanda no le gustaba el hecho de que Rebecca fuera una sectaria, aunque no fuera por decisión propia. No pudo evitar suspirar y finalmente intervino. A pesar de no tener nada que ver con la conversación, pensó que sería genial si pudiera hacer que las cosas avanzaran. ¿De qué serviría quedarse allí discutiendo durante las próximas horas? Amanda, por favor, cálmate un momento. Tú también, Rebecca, dijo, y por un instante, un silencio pacífico descendió. Sin embargo, no duró mucho. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, los dos volvieron a discutir sobre algo aparentemente sin importancia. ¿Pensamientos? Preguntó impotente al sistema. Probablemente lo mejor sea que te vayas de aquí. La gente está sacando fotos y es muy probable que los que están en las estructuras voladoras estén grabando esto en vivo. Tú eres el santo, así que no quedaría muy bien que te vieran mezclándote con un evangelista. Se puede descartar que Amanda esté haciendo un trato. Así que sí, en mi opinión, vete. No se matarán entre ellos, lo más probable. Aunque usted tampoco parece muy convencido. Bueno, porque no lo soy. No sé qué está pasando dentro de sus cerebros. Todo lo que puedo decirles es cómo lo vería el público. Y por lo que ya pueden ver y oír, su conversación va a estar en un punto muerto durante al menos media hora más. Supongo que tienes razón, miró hacia un lado y notó que todavía estaban discutiendo. Michael decidió ocultar aún más su apariencia. Incluso con una máscara, no había garantía de que nadie lo reconociera solo por su estatura. Usó su habilidad de ropa de maná para crear prendas extremadamente holgadas, tan holgadas que la gente ni siquiera podía saber dónde estaban sus extremidades. Al mismo tiempo, lo hizo lo suficientemente largo como para poder pararse sobre su espada, creando la ilusión de que era más alto de lo que realmente era. Las dos mujeres lo miraron confundidas por un momento antes de reanudar su discusión no tan acalorada que aún no había llegado a su clímax. Michael no se molestó en despedirse. Simplemente descendió flotando y se dirigió directamente a un valle. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, se quitó la ropa holgada y conjuró un cómodo traje dorado con un poco de contorno negro. Intentó implementar colores en su maná, pero solo funcionó a medias. Los colores eran desiguales y estaban por todos lados. A pesar de ello, el traje dorado le hacía parecer un joven rico con un gusto excéntrico en cuanto a ropa. Después de arreglarse, Michael se dirigió directamente al edificio de la asociación. Técnicamente había cumplido con el pedido, aunque hubo algunos contratiempos al final. Pero él quería recibir el pago rápidamente. ¿Quién sabía cuándo las dos mujeres terminarían su conversación y vendrían a buscarlo? Después de tanto trabajo, él quería un poco de tiempo libre. Mataste a algunos sectarios. Fue un trabajo muy duro. Sí, y también usé Santuari. Me costó mucho. Solo quiero relajarme y comer algo. Michael casi comete un desliz. A pesar de cuánto tiempo había pasado, los viejos hábitos parecían difíciles de eliminar. Solo unos pocos Michaels más bebieron hasta morir. Técnicamente, tú también eres uno de ellos. No voy a beber, me he equivocado al hablar, eso es todo, suspiró al llegar a la asociación. No había tanta gente reunida como antes. El alboroto había jugado a su favor. Subió el tramo de escaleras vacías hasta que finalmente llegó al mostrador de recepción, que sorprendentemente estaba vacío. La puerta que conducía a la oficina de Rowan estaba entreabierta. Michael lo tomó como una señal para entrar.
A pesar de que el campo impedía que el sonido se escapara, sintió que Rowan estaba adentro. Al mirar nuevamente a su alrededor con sus sentidos, notó que la recepcionista estaba en algún lugar de una habitación con un telescopio enorme que irradiaba una leve cantidad de maná a través de las paredes. Michael lo ignoró y fue directo a la oficina de Rowan. Sin tocar, abrió la puerta. La expresión de Rowan contrastaba marcadamente con la situación actual de la ciudad. Rowan se puso de pie y se dirigió inmediatamente hacia él. Michael, muchacho. Eres mi gallina de los huevos de oro. Intentó entregarle a Michael una botella de licor, pero Michael lo ignoró. ¿Podrías explicarme más? La maniobra que has llevado a cabo ha obligado al gobierno a utilizar más recursos. Eso significa que vamos a tener trabajo, dijo Rowan, con voz cada vez más emocionada. ¿Sabes lo que eso significa, no? Dinero. Mucho dinero. Gritó, riendo tan fuerte que Michael sintió como si le rasparan las orejas con papel de lija. Pero Michael le dejó tener su momento. Después de todo, Rowan todavía le debía un pago. Cuando las risas se calmaron, Michael finalmente habló. Rowan, me gustaría recibir el pago con esta tarjeta. Le entregó su tarjeta Bibum actualizada. Según Amanda, funcionaba a nivel internacional, por lo que funcionaría en cualquier continente. HMM. Claro, muchacho. Dame un momento. Rowan tomó la tarjeta con entusiasmo y se dirigió a su computadora, escribiendo todo tipo de números. Michael creyó ver a Rowan introducir un cero de más, pero aún así esperó pacientemente. Después de unos momentos, Rowan le devolvió la tarjeta a Michael. Listo. El pago debería llegar pronto, dijo, extendiendo la mano para un apretón de manos. Michael aceptó. Es un placer hacer negocios contigo, Santo. Michael sonrió y asintió. Lo mismo digo. Charlaron brevemente hasta que Michael sintió que su tarjeta de identificación vibraba, indicando que el pago se había realizado. Cuando hizo clic en la tarjeta y vio los números, sus ojos se abrieron. Esto es. Capítulo 148. Punto de vista de Amanda. Por fin se fue, seguro que es un idiota, ¿eh? Amanda se rió entre dientes y dejó de discutir con Rebecca. Los dos ya lo habían hablado en su interior antes de que Amanda llegara. La única razón por la que actuaron como lo hicieron fue para que Michael se fuera. Había un par de razones para ello, pero la más importante era el hecho de que si él se quedaba, ella no podría averiguar cierta información. Fue genial que Rebecca hubiera decidido cooperar. Amanda había estado pensando en matarla en el acto a pesar de que era pariente de Michael. Probablemente él tiende a heredar esa terquedad de mí. Entonces, dos idiotas, pensó Amanda, pero se lo guardó para sí. Si quería la cooperación total de Rebecca, al menos tenía que mostrarle cierta cortesía, incluso si era evangelista. Vayamos a otro lado, ¿vale? Hizo un gesto mientras varios helicópteros empezaban a sobrevolarlos. No les convenía tener una conversación importante en lo alto de la azotea. Rebecca asintió y de repente, levantando las manos, envió lo que quedaba del edificio directamente hacia Amanda mientras las rodeaba activamente a ambas con los escombros. ¿No podrías, ya sabes, lanzar una piedra en su lugar? Se quejó Amanda. Sin embargo, no tenía ni un solo rasguño en su cuerpo. Se necesitarían al menos un par de cientos de edificios más hechos con el material de la más alta calidad para perforarle la piel. La pelea de juego no era peligrosa para ninguno de los dos, pero desde fuera parecía que se estaba desatando el caos. De vez en cuando, se escapaba una ola masiva de maná que hacía caer a la mayoría de los helicópteros al suelo. Aunque es muy buena controlando su maná, al menos para un nivel 3, Amanda no pudo evitar reconocer al presenciar la escena. Justo antes de que los helicópteros se estrellaran, Rebecca sacó a la gente de ellos y los trasladó a un lugar seguro y aislado en un mero instante, dando la impresión de que había víctimas, lo que a su vez provocó que la gente entrara en pánico. Y tenía razón. En cuanto eso ocurrió, muchas de las personas que estaban en el suelo comenzaron a dispersarse, alejándose cada vez más de su pequeña pelea. Solo aquellos que tenían una buena cantidad de fuerza, suficiente para esquivar los escombros que se aproximaban, decidieron quedarse. Pero aún así, eso eliminó a la mayoría de las personas presentes, y los que quedaron no tenían suficiente poder para espiar a un nivel 6 y un nivel 3. Habla, decidió Amanda, que sería la primera en iniciar la conversación. Había oído muchas cosas interesantes sobre los evangelistas antes. Claro, dije que cooperaría.
Rebeca se sacudió el polvo y continuó. No me han dicho mucho, pero por lo que puedo decir, su objetivo es simplemente causar el mayor caos posible. Suena estúpido, pero ha funcionado. La mayoría de los mundos de ahí afuera desconfían de todos ellos. ¿Y sabes qué es gracioso? Los más fuertes de los evangelistas nunca se han movido antes porque si lo hicieran, mundos enteros caerían con su sola presencia. Es bastante obvio que serían fuertes y dudo mucho que solo hagan esto por el caos. Tiene que haber un objetivo final mayor, continuar. Los evangelistas suelen ocupar puestos gubernamentales. No me sorprendería que tu propia ciudad tuviera un problema con ellos, explicó Rebeca. Al escuchar esas palabras, una pregunta surgió en la mente de Amanda. ¿Los demonios están relacionados de alguna manera con los evangelistas? Había habido algunos indicios que demostraban su punto de vista, pero debido a la falta de pruebas, nunca pudo averiguarlo al 100%. Otra cosa era que Amanda ya sabía quién era el traidor. Vigilaba a los principales funcionarios del gobierno, lo que significaba que, sin importar lo que hicieran o cuando lo hicieran, ella se enteraría en algún momento. ¿En serio? Hay una conexión. Sin embargo, es más como si fueran contratistas. Algunos incluso se hacen amigos de un demonio para conseguir un contrato con él y poder usar su fuerza. No estoy tan seguro de si hay algo más aparte de eso. Eso tiene sentido, más o menos Amanda tenía conciencia de cómo funcionaba su estructura de poder, o al menos, vagamente. Tomaron prestado el poder de los demonios a cambio de su cordura. Sin embargo, con un poco de fuerza, eso se soluciona y su contrato ya no afecta a la psique del evangelista. ¿Qué sentido tiene tomar prestado su poder en primer lugar? Un aumento rápido de fuerza no suena muy atractivo para la mayoría. Bueno, a menos que seas un cultista, supongo. Rebeca pensó por un momento antes de responder. No es poder, sino su esencia. Los demonios, por defecto, rechazan al mundo, y el mundo los rechaza a ellos. No pertenecen aquí. Hizo una pausa antes de continuar. Los efectos de esos rechazos son lo que los evangelistas buscan. Una vez que consigues un contrato con un demonio, puedes usar su esencia. Eso significa que esencialmente ignoras las leyes del mundo por un momento. Mientras decía eso, de repente estiró su brazo e invocó una capa de piel negra, que irradiaba una leve cantidad de maná. Sin embargo, no era maná normal. Parecía mucho más denso y fuerte, y también más siniestro. ¿Es esa la esencia del demonio de la que hablabas? Preguntó Amanda con una ceja levantada. Exactamente. Atácame, y contente, por favor. Seguro. Con esas palabras, Amanda envió una poderosa espada de viento, dirigida directamente al brazo de Rebeca, que estaba cubierto por esa capa de piel negra de aspecto siniestro. A pesar de la fuerza detrás del ataque, que era aproximadamente del mismo nivel que la fuerza de Rebeca, logró defenderse con un puñetazo. Parecía que su hechizo comenzaba a disiparse al tocar esa capa negra de piel. Y con la fuerza adicional detrás del puñetazo, su ataque fue completamente anulado. Interesante, nunca había visto algo así, incluso después de tanto tiempo que llevo en este mundo. Sin embargo, los problemas parecen orbitar alrededor de Michael todo el tiempo, pensó mientras suspiraba por dentro. Sí, lleva un poco de tiempo recargarlo, pero es muy efectivo para cambiar el curso de la batalla. Tampoco funciona con habilidades más fuertes que las del usuario, es la única limitación que tiene además de un tiempo de reutilización, agregó Rebeca mientras la capa negra de piel comenzaba a agrietarse hasta que finalmente desapareció por completo. Así parece. Eso es suficiente por ahora. Dijiste que no tenías planes de quedarte en Verdusk, ¿correcto? Preguntó Amanda. Tenía un lugar en mente donde podría cuidarla sin preocupaciones. También estaba su padre, Fafnir, que podía averiguar cualquier otro detalle que se le hubiera escapado. Después de todo, estos días él dormía la mayor parte del tiempo, lo que significaba que tenía mucho tiempo libre. Estaba planeando dirigirme a un mundo de bajo nivel y esconderme por un tiempo. ¿Por qué? Eso es perfecto entonces. ¿Qué dices sobre entrar a Asterisk? Es un mundo que se encuentra en la ciudad que yo gobierno. Tengo un portal y podría dejarte entrar. Todo lo que te pido a cambio es que vigiles a los residentes de la Isla del Cielo. ¿Qué dices? Amanda no sonaba muy convincente, pero aún así, Rebeca aceptó firmemente. No era como si tuviera alternativas más seguras. Está bien, pero espero que no me vigilen constantemente. También me gusta tener algo de privacidad, ¿sabes?
Después de todo, no recuerdo la última vez que estuve caminando libremente en lugar de verme obligado a matar a personas al azar. Es un trato entonces. Cambia tu apariencia por ahora. Haremos una pequeña operación encubierta. Solo tenemos que ir a buscar a Michael y podremos empezar, declaró Amanda con una pequeña sonrisa y se giró en la dirección donde se encontraba actualmente. Sin embargo, al notar lo que estaba haciendo, su expresión se quebró. Michael caminaba tranquilamente por las calles y entraba en todo tipo de restaurantes, algunos de ellos increíblemente caros, y en algunos de ellos ella no se atrevería de gastar dinero. Sin embargo, cada vez que entraba y salía del restaurante, parecía cada vez más lleno. ¿Es realmente un idiota? Capítulo 149. Punto de vista de Michael Rowan no me decepcionó, ¿no? Le preguntó Michael al sistema con una sonrisa burlona mientras le daba un mordisco a una chuleta de cordero, que parecía estar cubierta de oro e infundida con maná, lo que le daba un sabor más rico. Sí, no esperaba que te diera 13 millones por una simple comisión como esa. Supongo que la cantidad de dinero que ganará del gobierno será astronómica. No me importa. 13 millones es mucho más de lo que he tenido en ninguna de mis vidas, dijo mientras pasaba a otro plato. Era un pez de varios metros de largo cubierto de una sustancia burbujeante que también contenía maná y emitía un aroma tentador. Sin dudarlo, le dio un mordisco y la textura extremadamente refinada se derritió en su boca. Dios, me encanta ser rico. Sin embargo, su cena no duró mucho, ya que sintió que se acercaban dos poderosas firmas de maná. Una era Amanda, mientras que la otra era definitivamente Rebecca. Parecía que finalmente se habían reconciliado. Honestamente, había esperado que tomara mucho más tiempo, considerando que parecía que no dejarían de pelear pronto justo antes de que él se fuera. Las dos mujeres entraron al restaurante y él rápidamente aceleró el paso, terminando el resto del pescado en cuestión de segundos, incluso usando maná para ayudarlo a comer más rápido. Michael, la voz de Rebecca resonó detrás de él, sonando un poco decepcionada. No podía culparla. Después de todo, no había compartido ese delicioso plato con ella. No creo que esté enojada por eso. No jodas. Amanda se acercó a su mesa y se sentó justo frente a él antes de anunciar en voz baja. Termina tu comida ya. La pequeña excursión que mencioné se llevará a cabo pronto. Ah, cierto, por eso vine aquí en primer lugar, ¿no? La comida había hecho olvidar a Michael por un momento, pero rápidamente recuperó la cordura y se limpió la boca, terminando finalmente la deliciosa pero costosa comida. Las dos mujeres llevaban una hora discutiendo y, en ese tiempo, él había visitado 14 restaurantes. Este era el último. En total, había gastado casi 1 millón de los 13 millones. La comida increíblemente deliciosa era muy cara. Pero aún así, se permitió darse un gusto. Después de todo, hasta hace unas horas, había estado completamente en la ruina, comiendo lo que le daban en la academia. La comida en este mundo era mucho mejor que la que había comido en la academia también. Parecía que, a pesar de su financiación, conseguir buenos cocineros era un desafío. ¿Nos vamos ya?, preguntó Michael, y Amanda asintió inmediatamente, se puso de pie y salió del restaurante. Él ya había pagado todo por adelantado, así que simplemente la siguió, con Rebecca a cuestas. Rebecca había cambiado una vez más su apariencia, ahora lucía muy simple, con cabello castaño y ojos marrones. Definitivamente no era alguien que recordarías en una ciudad tan concurrida como esta. ¿Cómo te sientes?, preguntó con tono preocupado. Rebecca sonrió en respuesta y caminó a su lado, alborotándole el cabello con la mano. Estoy bien. No tienes que preocuparte tanto por mí. Soy más fuerte que tú, después de todo. Si tú lo dices. Michael se encogió de hombros, aunque definitivamente no dejaría de preocuparse. Sin embargo, había algo que hacía que sus preocupaciones crecieran. El evangelista era prácticamente un desconocido. Había allí muchas personas poderosas, algunas de las cuales podrían hacer algo siniestro. Como por ejemplo enviar un operativo y monitorearla a distancia, tratando de extraer la mayor cantidad de información posible. Parecía plausible. Después de todo, la mayoría de los otros evangelistas no estaban bajo control mental. Solo ella lo estaba. Pero al final del día, si Rebecca realmente estaba de acuerdo con Amanda, eso significaba que probablemente se dirigía al otro mundo. Y no podía olvidarse de Fafnir. Era como el guardián de Bibún, incluso si había fallado la última vez.
Michael siguió a Amanda hasta que finalmente llegaron al ascensor que conducía a otra parte de la ciudad. Parecía obvio con quién se encontrarían. Mientras los tres descendían en el ascensor, notó que el color del cabello y de los ojos de Rebecca cambiaba, casi como un arco iris. Sin embargo, no parecía estar afectada más allá de eso. Utiliza una cantidad muy pequeña de maná para camuflarse. Es difícil que la mayoría de las personas lo detecten, pero como la cantidad es tan baja, cualquier distorsión podría alterarla. Ya veo. Michael la miró una vez más antes de que el ascensor finalmente llegara al otro lado. Rebecca, arréglate el pelo, dijo con un suspiro. El color de su pelo seguía siendo el mismo tono arcoíris que había tenido en el ascensor, aunque ya no fluctuaba. Oh, se agarró un mechón de pelo y notó el desorden. Inmediatamente, una pequeña ola de maná recorrió su cuerpo y su apariencia volvió a ser la que había sido antes. No actúes de forma sospechosa. Sigue caminando hasta que lleguemos a la catedral, dijo Amanda, caminando hacia la ciudad sin siquiera mirar atrás. Muy bien. Dime, ¿los demás participan en ese torneo o lo que sea? Preguntó, siguiéndola. No. Gracias a tu pequeña artimaña, pospusieron el torneo un par de días. Míralo por el lado positivo. Puedes competir contra los niños. Se rió de él. Era obvio que le parecía gracioso que él asistiera a un torneo tan menor. Después de todo, la mayoría de los estudiantes de tercer año, incluso los talentosos, aún tenían que formar sus propios núcleos de maná. A pesar de eso, Michael tenía grandes esperanzas. Incluso si no estaba tan entusiasmado como quería, podría ver algo interesante, algo que pudiera inspirar una o dos habilidades. O simplemente podrías practicar el control o la absorción de maná. ¿No tenías ya una idea de cómo funcionaba? Pensé que lo había hecho, pero cuando lo probé, casi me arrancó la mano. Michael suspiró. Había ideado una teoría sobre cómo realizar la absorción de maná a un nivel básico. Sin embargo, surgió un problema cuando la puso a prueba. Parecía simple. Canalizar un hechizo y dejarlo incompleto. Proporcionar solo el maná suficiente para casi formarlo, pero no por completo. 99% en lugar de 100%. La idea era que el 99% actuara como línea de partida para el maná circundante. En el momento en que el maná interactuara con el hechizo, aumentaría de tamaño rápidamente, superando sus límites establecidos previamente. Sin embargo, en algún momento, se volvió difícil de controlar. El maná siguió aumentando, interrumpiendo su flujo hasta que finalmente explotó justo frente a él. Es seguro decir que, si no hubiera tenido un escudo listo, probablemente habría perdido su brazo, otra vez. Pero se dio cuenta de que estaba cerca. Solo necesitaba encontrar el límite exacto de su control, luego completar el hechizo agregando el 1% restante. El maná absorbido aplicaría una gran amplificación, lo que potencialmente le permitiría replicar Heavenly Judgment o incluso convertirlo en una habilidad de combate viable. Caminaron por la ciudad, captando algunas miradas aquí y allá. Su apariencia se destacaba porque se suponía que era un santo llamativo que promovía las tradiciones de Vivum. No ayudó que probablemente intentaran asesinarlo. Al menos, esa era la conclusión a la que había llegado Michael. Finalmente, llegaron cerca de la catedral. Inmediatamente, notó dos puntos rojos que se movían en su mapa y que finalmente se unieron a los otros puntos verdes. Rebecca se puso otro disfraz, cambiando el color de su cabello y ojos a negro puro antes de dirigirse hacia el costado de la catedral. Amanda se volvió hacia él y comenzó a explicarle. Ya le he informado a Rebecca. No te preocupes. En cuanto a ti, tu principal tarea es actuar como cebo. Primero tenemos que localizar a los traidores. Después de eso, déjame el resto a mí. Michael simplemente asintió y echó un último vistazo a su mapa. Por alguna razón, uno de los puntos rojos le resultó familiar, aunque no pudo identificar exactamente su maná. Aún así, tenía un presentimiento ominoso. No podría ser él, ¿verdad? Capítulo 150. Entonces, ¿todo lo que tengo que hacer es atraer a los traidores? Michael confirmó su objetivo. Si ese era el caso, ya lo había logrado. Lo es. Tengo algunos en mente, pero no puedo decirlo con certeza. Por eso necesito que entres y los hagas salir por su propia voluntad. ¿Puedes hacerlo, no? Sí. ¿Debería irme ya o hay algo más que deba tener en cuenta? Preguntó una última vez. No estaba de más ser cauteloso.
Después de todo, la gente de esa catedral parecía bastante fuerte. Tal vez no tanto como él, pero si eran lo suficientemente importantes como para estar reunidos allí, significaba que tenían algunas bajo la manga. Incluso si no lo hicieran, sería bueno saberlo. Amanda probablemente se había estado preparando para esto durante bastante tiempo. No sería muy divertido si simplemente revelara los detalles sin más. También tendría un momento para estrechar lazos con Rebecca, ya que lo más probable es que, después de que todo esto terminara, no se volverían a ver durante mucho tiempo. Ella se iría a otro mundo, y él también. Amanda rebuscó en su bolsillo antes de sacar finalmente un panfleto y entregárselo. Puedes entrar ahora. Asegúrate de mantener tu personalidad de santa. Con esas palabras, desapareció ante sus ojos. Ni siquiera podía decir en qué dirección había desaparecido. Sin embargo, Michael miró el panfleto que ella le había dado y lo abrió, revelando un montón de bocetos que detallaban lo que parecía ser el interior de la catedral. ¿Puedes integrar esto como un minimapa? Le preguntó al sistema. Sería muy conveniente si no tuviera que llevar el folleto encima. Un momento. Con esas palabras, el mapa que detallaba toda la ciudad desapareció y fue reemplazado por el plano de la catedral. Parecía de mucha mejor calidad que el del folleto. Incluso incluía información sobre algunas estancias. No había muchos, en su mayor parte parecía ser un solo salón enorme. Sin embargo, al observar más de cerca, notó algunas rarezas. 2 sótanos. Uno estaba ubicado en la parte trasera de la catedral, mientras que el otro estaba directamente debajo de donde estaban reunidos los 20 puntos. Lo extraño de estos sótanos era que, si bien podía ver el interior del segundo, o al menos de forma aproximada, el que albergaba a las 20 personas estaba completamente cerrado. Le recordaba a lo que había experimentado antes. La caja negra donde encontró a Rebecca. Eso, sumado al hecho de que ahora sabía que los evangelistas podían cambiar su apariencia, lo llevó a sospechar que tal vez los 2 puntos rojos eran parte de su no tan pequeño grupo. Además de eso, era hora de ir hacia allá. Michael todavía no estaba seguro de cómo hacer que salieran. Podía simplemente decirle a Amanda quién era y listo, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Sería un desperdicio arruinar la preparación, después de todo. Michael optó por entrar. Había unas cuantas personas reunidas alrededor. Algunas conversando con amigos, otras paseando y admirando la enorme catedral en su totalidad. No le interesaba demasiado. Francamente, las catedrales de su mundo parecían casi iguales, si no mejores. Aunque parecían elegantes y modernas, parecían desprovistas de alma, como si hubieran sido construidas únicamente como atracciones turísticas. Pasó directamente por la enorme puerta que conducía al interior. A lo lejos, vio a unas cuantas personas tomando fotografías del interior y, más adelante, estaban las 20 personas que había visto en el mapa. Todos estaban sentados en una mesa redonda, similar a la que había visto en Bibum, pero esta tenía grabados que irradiaban un leve rastro de maná. No se le escapó a la percepción. Después de todo, se había vuelto mucho más fuerte que antes y también contaba con la ayuda del sistema. Algunas de las personas que estaban alrededor de la mesa redonda lo miraron, pero rápidamente apartaron la mirada. Era una mirada de curiosidad más que otra cosa. Se veía muy elegante con sus vestiduras doradas, y el hecho de ser un santo contribuía a esa impresión. Sin embargo, Michael también sentía curiosidad por saber quiénes eran esas personas. Se acercó y echó un vistazo a la catedral. Había numerosos cuadros, la mayoría de los cuales representaban a personas que no reconocía. Según los escritos que había debajo, parecían ser leyendas. Matthew Rafford, ¿lo conoces? Le preguntó al sistema mientras miraba una pintura en particular. Un hombre sosteniendo una espada gigante sobre su hombro. Más o menos. No era exactamente una leyenda ni nada parecido. Era un granjero. Había una historia sobre un granjero que llevaba una guadaña enorme. ¿Su nombre también era Matthew? Michael volvió a mirar el cuadro. El hombre claramente sostenía una espada larga. A mí eso no me parece una guadaña. Obviamente no. ¿Crees que la gente reaccionaría de forma tan dramática ante la leyenda si estuviera sosteniendo una guadaña enorme? Pensarían que es una especie de parca, mientras que una espada lo retrata como un héroe histórico. ¿Quién podría protestar? De todos modos, todos los de esa época están muertos. ¿Verdadero? A medida que se acercaba, finalmente pudo ver sus rostros con claridad.
No reconoció a la mayoría de ellos, pero una persona en particular le llamó la atención. Justo como lo pensé, Michael suspiró al darse cuenta. Uno de los puntos rojos era alguien que ya conocía. Entonces realmente es Shingen, ¿eh? Fue desagradable saber que alguien en quien había confiado resultó ser un traidor, pero eso fue todo. Algo desagradable. No conocía bien a Shingen. Ahora tendría que matarlo. No te apresures todavía. Deja que Amanda y Rebecca hagan lo suyo. Todo lo que tienes que hacer es actuar y hacer que los dos puntos rojos se conviertan en ellos mismos. Michael miró el otro punto rojo. Era una mujer vestida de negro. A diferencia de Shingen, que parecía normal por fuera, ella era una señal de alerta andante. Claramente no sabía cómo enmascarar bien su Mara. La energía de un Tier 1 irradiaba de ella sin que él siquiera necesitara concentrarse. Además de eso, su firma de maná se parecía a la de un evangelista, lo que la hacía difícil de ignorar. En cuanto a Shingen, Michael había pensado que era más fuerte antes. Ahora que lo observaba bien, podía sentir la energía de un nivel 1 superior. Pensé que era más fuerte, para ser honesto, comentó Michael. Es natural. No todo el mundo aumenta su fuerza a pasos agigantados en cuestión de unos pocos meses. Supongo, ¿estás seguro de que no esconde ninguna fuerza? Él no lo es. Michael asintió y comenzó a caminar hacia la mesa redonda. Había muchas personas importantes allí, aunque no reconoció a ninguna. A pesar de eso, necesitaba sacar a Shingen y a su compañero de la situación. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que poniéndolos de los nervios? Mientras se acercaba, la mujer de negro se puso de pie y lo saludó. Bienvenido, Santo, a la Catedral de Larión. Espero que tu estadía aquí sea placentera. Michael frunció el ceño. Ella habló con tanta indiferencia y sin emoción que habría sido mejor no haberlo saludado. Aún así, tenía que poner su plan en marcha. Gracias. No esperaba un saludo de alguien con tu experiencia. Cuando esas palabras cayeron, toda la mesa redonda quedó en silencio. ¿La acabas de llamar vieja? Sí. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.